El relato de la transfiguración del Señor nos ha llevado a un clímax en el cual el Padre nos hace volver la mirada al Hijo y nos dice, escuchadlo. Es un imperativo y a la vez una invitación. Dios habla de una forma imperativa porque es Padre, pero no impone ni obliga a sus hijos a obedecer. Tanto tú como yo tenemos libertad para escoger si le escuchamos o no, si le obedecemos o no. Solo desde la libertad el hombre puede amar y edificar. Quizás uno de los misterios más grandes de la religión cristiana sea el misterio de la libertad. Y en la religión de Israel y en el cristianismo, Dios no impone nada al ser humano. Nunca lo hizo. Siempre ha permitido al ser humano elegir. Hoy les doy a elegir entre bendición y maldición. Bendición si obedecen los mandamientos que yo, el Señor, su Dios, hoy les mando obedecer. Deuteronomio 11, de 26 a 27. Podemos elegir porque tenemos libertad, pero la libertad, que indudablemente es un don, ofrece un constante riesgo. El pecado y la desobediencia han sido el resultado de malas decisiones. Dios asumió el riesgo y pagó por ello al enviar a su Hijo al mundo. Dios desea fervientemente que le obedezcamos, porque Él nos quiere bendecir. ¿Serás capaz de decidir cuál será tu elección, cuál será mi elección? Sería fácil decir sí a las bendiciones sin tener que obedecer. Ese es precisamente el engaño en el que caen los pecadores, pretender bendiciones sin obediencia a Dios. En cambio, nuestra transformación, nuestra metamorfosis, solo ocurre por el camino de la obediencia. Por eso la opción por una transformación implica coraje. Coraje para empezar y coraje para perseverar. Implica determinación, convencimiento, decisión. Hoy quisiera terminar la reflexión sobre la transfiguración del Señor con un pasaje que está en el mismo capítulo 9 del Evangelio de San Lucas, en el versículo 51. Prepara tu Biblia y tu cuaderno de apuntes, porque veremos cómo Jesús de Nazaret, el Cristo, nos enseña el coraje de decidir, el compromiso fiel para lograr una verdadera transformación. Yo soy Ricardo Braz y te doy la bienvenida a más un episodio de la Cuaresma con la Biblia. San Lucas nos transmite en su Evangelio algo importantísimo, algo que, según algunos especialistas, marca un antes y un después en la misión de Jesús. Dice así: sucedió que como se iban cumpliendo los días de su asunción, Él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Lucas 9:51. El contexto histórico y literario de este pasaje es el mismo del capítulo de la Transfiguración, y por lo tanto seguimos en aquella etapa en la cual Jesús está buscando que sus discípulos tengan una idea distinta a la que tenían acerca del Mesías. Simón Pedro lo reconoció como el Hijo de Dios, el Cristo, Mateo 16:16, pero todavía tenía la idea de que el reino de Cristo sería mundano según los moldes del reinado de David. Jesús anunció que tendría que ir a Jerusalén para padecer y luego resucitar, y enseguida subió al monte con sus discípulos para manifestarles la gloria de su rostro a través de la transfiguración. Bajando del monte, tras expulsar un demonio de un niño, la gente estaba maravillada de su poder, pero Él volvió a anunciar su pasión y resurrección. Estando todos maravillados por todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: poned en vuestros oídos estas palabras, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Y era la segunda vez que Jesús anunciaba con palabras lo que realizaría con obras. Sin embargo, ellos no entendían lo que les decía. Les estaba velado, de modo que no comprendían y temían preguntarle acerca de este asunto. Lucas 9, de 44 a 45. Los discípulos seguían sin entender del todo qué significaba el ser entregado en manos de las autoridades de Jerusalén. Además, no llegaban a entender del todo qué era eso de resucitar de entre los muertos. Marcos 9, versículo 10. Es ahí cuando el evangelista San Lucas nos cuenta que, como se iban cumpliendo los días de su asunción, Él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Lucas 9:51. Llegaba el momento de su partida. Vamos a hablar un poco acá de la traducción. La traducción más exacta no sería partida, sino retiro, del griego análisis.
Y en el texto original griego dice al pie de la letra que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén, lo cual resulta algo bastante incomprensible para nosotros ese lenguaje, porque Lucas está utilizando una forma de expresión que ya no utilizamos en los días de hoy. ¿Qué significa afirmó su rostro para ir a Jerusalén? En la Biblia platense, Monseñor Straubinger traduce ese texto como tomó resueltamente la dirección de Jerusalén, lo cual es más digerible. Yo me quedo con la traducción de Padre O'Callaghan, que dice así: aconteció que cuando se cumplían los días de su partida de este mundo, tomó Jesús la firme resolución de encaminarse a Jerusalén. Jesús tomó la firme resolución. Me parece que el traductor aquí logró integrar el sentido de la expresión con el mensaje del contexto, porque Jesús ya venía hablando más de una vez acerca de la necesidad de ir a Jerusalén. Incluso ese fue el tema sobre el cual conversó místicamente con Moisés y Elías en el monte Tabor. Pero iban pasando los días y había que transformar aquella intención en un propósito. Llegaba el momento de subir a Jerusalén y no volver atrás. Eso implicaba una firme resolución. Sin resoluciones firmes, sin propósitos claros, ningún proyecto se realiza. Todo el que busca emprender un proyecto debe tener un propósito, aún más cuando se trata de un proyecto tan difícil como la redención de la humanidad. Jesús tenía por delante un camino de subida, no solo geográfica y física, sino sobre todo espiritual. Jesús tenía por delante el cumplimiento total de su abajamiento. Él se despojó de su gloria y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, Filipenses 2:8. Jesús tenía un camino de obediencia y por su obediencia se abriría el camino para la salvación de todos los que habían desobedecido. A través de la obediencia Dios quiere transformar nuestras vidas. Si obedeces al Señor tu Dios, todas esas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán, Deuteronomio 28:2. Eso que suena solo una promesa, en realidad lo vemos de modo patente en Jesucristo y en todos los santos. Dios dispensa bendiciones para toda la vida, bendiciones inmensas e innumerables para quienes obedecen a sus mandatos. ¿De qué depende nuestra fidelidad a sus mandatos? Depende del discernimiento que podamos realizar y de la dirección hacia la cual orientamos nuestros actos. Y eso no es una tarea fácil. El camino de la obediencia a Dios implica mucho celo y cuidado. Tengan cuidado de hacer lo que el Señor su Dios les ha mandado. No se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Deuteronomio 5, 32 a 33. Cuando tenemos claridad sobre el proyecto de Dios para nuestras vidas, tenemos claridad sobre lo que debemos hacer. Tenemos claridad sobre nuestros actos, tenemos más ánimo y deseos de perseverar. Será el momento de tomar firmes resoluciones y no mirar atrás. Lucas 9:62. Decía San Pablo a los Corintios: manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58. Dios tiene un propósito para ti, para mí. Somos libres de unirnos o no a ese propósito. ¿Qué harás tú? ¿Cuál será mi respuesta? Jesús tomó la firme resolución de subir a Jerusalén. ¿Subirás con Él? Gracias por acompañarme en esta reflexión bíblica. Sigamos estudiando y orando con la palabra de Dios. Si quieres apoyarme para que yo siga compartiendo mis meditaciones, te pido que ahora mismo valores esta reflexión y la compartas en tus redes sociales. Deja tu comentario, suscríbete. Así me ayudas a seguir adelante entregando cada vez más información y formación católica desde la inspiración de la Biblia.